Vamos entonces a comenzar con el tema 4. Planos, simbología y sistemas reales. Sistemas reales de funcionamiento de la neumática. Empecemos entonces con la simbología. Y aparte de la simbología hemos visto en el curso, a medida que fuimos viendo algunos de los elementos más importantes, también íbamos incorporando de a poco el tema de la simbología en función de ir teniendo una base, como para que no sea todo nuevo al final. En este momento, las líneas completas son las líneas principales de la instalación. Son las líneas por donde pasa el aire a presión. Las líneas punteadas son líneas tipo de escape, o sea, donde no tenemos presión de aire, sino que la estamos enviando a la atmósfera, o líneas, por ejemplo, de drenaje de agua en la salida de agua de un deshumidificador o de un depósito de aire a presión, donde se va condensando el agua y se junta abajo de ese depósito. Y luego existen también líneas de bloques que son raya y punto, raya y punto. Esto nos da idea de bloques de elementos que vienen unidos. Por si yo coloco una válvula como la válvula 5.2, que tiene a su vez también una válvula incorporada en los escapes de control de caudal, para poder controlar la velocidad directamente a través de los escapes. Si fuera ese el caso, no existe un símbolo de válvula distribuidora 5.2 con control de caudal. ¿Qué se hace cuando se dibuja simbólicamente esa válvula? Lo que se hace es colocar la válvula 5.2, como ya aprendimos, con los cuadraditos, con las vías, con las interconexiones en cada posición, y en los escapes, afuera de los escapes, se le agrega válvulas de control de caudal. Y luego, a lo sumo, se recuadra todo ese bloquecito con esta línea punto y raya. Y eso quiere decir, ojo, estas válvulas no están por separado, sino que están en un mismo bloque, pero yo las tengo que dibujar por separado porque no existe un símbolo que me involucre a todos esos elementos en común. Otros símbolos a tener en cuenta son los cruces de líneas, son los cruces de manguera, los cruces de cañería. Antes se utilizaba, en una simbología anterior, se utilizaba esta omega, digamos, ¿sí?, para indicar de que no había unión en esos caños, que son dos caños que en el papel, en 2D, se cruzan en el mismo plano, pero que en la realidad uno está más arriba, otro está más abajo. O sea que son dos cañerías distintas, dos tuberías distintas. Ya no se utiliza más porque complicaba mucho los dibujos, se utiliza esta norma nueva, que es, si yo cruzo así, nunca me va a indicar que hay una unión ahí, sino que es un cruce de caños diferentes. Si yo quiero unir o quiero dar a entender de que hay uniones, se dibuja de esta manera. Bien hecho en grande, un punto que denota que en ese punto hay una unión de esas cañerías. Si no, directamente se utiliza esta configuración. Estas son líneas flexibles, o sea, mangueras, y lo que habíamos ya visto en su momento, la flecha a 45 grados arriba de cualquier otro símbolo, cualquiera, me indica que eso es regulable. Puede ser un compresor de velocidad variable, una bomba de velocidad variable, pueden ser válvulas regulables, válvulas de control de flujo, válvulas de control de presión, válvulas de cualquier tipo que se puedan regular. Va a ir el símbolo propio de esa válvula más una flecha cruzada hacia 45 grados. Otros símbolos que por ahí todavía no hemos visto, acoplamientos, acoples rápidos, se denominan racores. Racor. El racor es ese acople rápido que no va roscado, que es al final de una manguera, al final de una tubería, que es una pieza especial, que entra dentro de otra pieza, se acopla y queda fija, y sin perder, obviamente. Con válvulas de retorno o sin válvulas de retorno en el acople. De la parte derecha, flechas
que me dan el sentido de circulación, por ejemplo, si fuera necesario en una cañería larga, a veces se coloca una flechita. Todo lo que es lleno en negro, como esto, indica que es hidráulico. Si fuera neumático, esto lo puse a propósito, si fuera neumático, este triangulito sería blanco, blanco, blanco. Los símbolos son prácticamente iguales en la hidráulica que en la neumática, tiene algunas diferencias. Una de las diferencias, de las pocas diferencias que existen, es esta. Si los redondeles, círculos o los triángulos están rellenos de un color negro, eso me da idea de que es hidráulico. Si están en blanco, neumático. Mandos por depresión, mandos por presión. Mandos por presión lo habíamos hablado en las válvulas, cuando los accionamientos eran pilotados a través de presión, en este caso hidráulica, pero puede ser neumática, en nuestro caso. Y por depresión, ¿qué sería? Bueno, algo parecido, cuando yo creo vacío. Cuando yo creo vacío, puedo mover una membrana de una válvula a través de ejercer una presión menor a la presión atmosférica. Entonces, a eso lo denominamos depresión. Habíamos visto como ejemplo el tema de una sopapa como un actuador para poder movilizar, mover algunos elementos de una línea de producción, por ejemplo. Yo puedo tener un actuador, un bracito, que en vez de tener una garra, digamos, una mano mecánica que agarre cada producto y lo mueva, lo puedo hacer por sopapa. Es una sopapita que a través de un actuador lineal toca el producto, crea un vacío ahí adentro y lo levanta. Tiene la suficiente fuerza para poder levantar. Otro símbolo que aparece mucho, sobre todo, obviamente, en los escapes de las válvulas, son los silenciadores. Son, ya lo vamos a ver en vivo y en directo, pero son unos elementos que lo que hacen es difundir el aire del escape a través de un montón de orificios. Es como si fuera un filtro, lo que pasa es que no estamos filtrando el aire, sino que lo estamos haciendo pasar al aire por un lugar donde no chifle, digamos, donde no haga ese ruido característica que hace cuando sale violentamente una cierta cantidad de aire por un agujero calibrado o por un agujero, ¿sí?, pequeño, y bueno, hace ese ruido que a veces es muy molesto, no cuando lo escuchamos una sola vez, como me acaban de escuchar ustedes, pero imagínense 8 horas de trabajo al lado de una máquina donde cada segundo o cada pocos segundos está haciendo de ese ruido, ¿sí? Entonces, algunas veces se utilizan este tipo de silenciador. Continuamos con algunos otros símbolos. Por ejemplo, arriba a la izquierda una llave de paso. Yo les decía que una 2-2 era una llave de paso. Bueno, muchas veces se grafica, como aprendimos a graficar las 2-2 con los símbolos de los cuadraditos, pero también muchas veces se simplifica si es una línea, por ejemplo, una llave de paso a la salida del compresor, para poder desarmar el compresor, o a la salida y a la entrada del depósito de aire comprimido, que generalmente tienen llave de paso. Bueno, en esos lugares no se dibuja normalmente como el símbolo este de los cuadraditos, sino que se lo dibuja de esta manera, como se ve ahí. Al lado, un amplificador de caudal. Amplificador de caudal. Esto es ya un poco más complejo. No, no están ubicados o no participan de los sistemas más simples neumáticos, pero existen. ¿Y qué sería? Para el que sabe algo de electrónica, es como un transistor. Es como un transistor. Tenemos el caudal que viene acá
y sale acá, y una segunda entrada de caudal que puede ser accionada por uno y decir, bueno, cuando yo quiero, le hago una entrada adicional de caudal y aumento a la salida del caudal que viene normalmente por esa línea. Es algo no muy utilizado, pero existe. Sí muy utilizado los divisores de caudal. Divisores de caudales. Viene una línea y se transforma en dos líneas. Esto es muy común. Bueno, estos divisores de caudal pueden ser con regulación o sin regulación. Puede ser un divisor de caudal sin regulación. Pero hay algunos donde yo puedo ya acá tener un control de caudal en cada uno de los ramales que yo quisiera. Una válvula selectora, esta sí la vimos, una entrada por acá y una salida por acá o por acá. Esta bolilla va o por un lado o para el otro, indistintamente, dependiendo qué presión tengo o qué contrapresión tengo en cada una de los ramales, ¿no? Bien. Y acá tenemos una válvula con amplificador de caudal. Una válvula piloteada neumáticamente, pero con un amplificador de caudal. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llegar a tener un caudal normal de funcionamiento, que es el caudal que va a haber siempre, pero le agrego un segundo caudal adicional cuando yo quiero que se mueva. También son válvulas un poco especiales, pero suelen aparecer en los sistemas. Fíjense acá, arriba a la izquierda, una válvula selectora, pero con escape rápido. ¿Qué es esto de selectora con escape rápido? Es una válvula que es selectora, que tiene dos posibilidades, pero una de las posibilidades, una de las cañerías, una de las, no quiero decir salidas porque es obvio, pero que tiene una entrada y una de las opciones, si quieren, donde puede ir el aire, es directamente la atmósfera, un escape. La atmósfera, ¿sí? A eso se le denomina escape rápido. ¿Y cuándo? Claro, pero la atmósfera, ustedes me dirán, la atmósfera nunca tiene presión positiva, porque para que esto elija ir hacia la izquierda o hacia la derecha, tiene que haber una presión positiva en el lado contrario. Si hay una presión positiva eh, de un lado, la bolita va a ir al lado contrario, entonces habilita a que circule por el lado yo quiero. Bueno, lo que se hace es habilitar, cuando se habilita este sistema, le doy presión acá, la bolita va hacia la izquierda y habilito la salida libre del aire y el escape en ese caso. A la derecha, arriba, fuentes de presión. Estas líneas vienen de la línea de presión. Se puede utilizar tanto el triangulito, blanco siempre acuérdense, si es neumática, si fuera todo negro sería hidráulica, y la fuente de presión, que también puede ser un circulito con un puntito adentro. Si es así, de esta manera, es hidráulico. Si este círculo negro tuviera solamente, si fuera blanco, o sea, si fuera solamente la circunferencia, o sea, la línea de contorno negra y adentro blanco, sería neumático. Puede pasar que haya circuitos mixtos. Puede pasar que haya máquinas
que son tanto hidráulicas en una parte como neumáticas en otra parte y combinadas. Entonces, por eso es necesario a veces entender un poquito de ambas cosas. Hay máquinas que son solo neumáticas y hay máquinas que son combinadas y hay otras que son solo hidráulicas. Pero hay máquinas que, por ejemplo, trabajan parte con la hidráulica en lo que es potencia, en lo que es grandes fuerzas, y parte neumática donde las fuerzas o los torques no son tan grandes. Es interesante conocer un poquito de eso. Bueno, la selectora ya la vimos y el divisor de caudal, otro símbolo que puede también actuar como divisor de caudal, en este caso con control en cada uno de sus ramales. Fíjense, esta es una válvula de control de flujo o caudal regulable. En este caso, como es un divisor de caudal y en la línea de presión, porque esta es una línea de presión, acá las flechas me indican que la circulación es para abajo, es en esta dirección, únicamente. Acá no tiene sentido poner una unidireccional. ¿Por qué? Y porque ya es una sola dirección. Entonces, estas válvulas, en realidad son divisores de caudal con válvulas incorporadas, viene con la más simple de todas, que son las bidireccionales. La unidireccional, acuérdate o acuérdense todos, que viene con un bypass. Con un bypass, con una válvula check acá, que era la que me regulaba de un lado sí o del otro no. En este caso entonces, un divisor de caudal, una sola entrada, dos salidas, una por cada cañería diferente que yo quiero que el aire pase, y cada una de estas opciones de salida con una valvulita regulable de caudal, entonces yo puedo perfectamente tener una regulación específica de cada uno de los ramales, que dependerá qué es el trabajo que está haciendo cada uno. Bueno, otro grupo, por suerte hay como familias, como grupos de símbolos que son parecidos. El que pensó esto lo pensó bastante bien. Hay familias de símbolos por elementos parecidos, que son los símbolos muy parecidos. Por ejemplo, todo lo que es de medición va dentro de un simbolito redondo. ¿Ven? Manómetro diferencial, cuando tiene doble rayita acá, indicadores ópticos, termómetro, medidor de flujo, no válvula de control de flujo, sino un medidor de cantidad de aire pasando, aceites hidráulica, contadores, etcétera, son elementos de medición que muchas veces van en los sistemas, tanto neumáticos como hidráulicos. Cuando vean entonces un símbolo redondo, o es un medidor o es un compresor, y tanta diferencia no se van a confundir. Los filtros yo les había comentado en su momento. Los filtros tienen un símbolo que es un cuadrado torcido o un diamante, un rombo, como quieran verlo. Esta es la línea por donde viene circulando el aire. Eso va a ser filtro. Ahora, lo que haya dentro del rombito va a ser los distintos tipos de filtro. Este es un filtro general, un filtro común. Este es un filtro con drenaje de condensado. Con drenaje de condensado. Quiere decir que se puede, por ejemplo, evacuar un poquito de agua de condensado. Este es lo mismo, pero con vaciador automático. Lo que yo les decía, por ejemplo, de acá va una línea punteada, que puede ser una manguerita de agua a un depósito. Este es un filtro con drenaje de condensado más vaciado automático, ¿se entiende? Esto es la combinación de este y de este. Y este con vaciado manual. Bueno, estos son algunos de las muchas opciones de filtros que existen, pero yo no tengo, nadie tiene la obligación de saberse todo esto de memoria. ¿Cómo es que lo manejamos? Bueno, lo manejamos por aproximación. Yo veo
un símbolo parecido a esto y sé que es un filtro. Después, si no me acuerdo exactamente qué tipo de filtro, los más comunes se van a acordar. Pero si es un filtro un poco más especial, ¿qué hago? Voy al listado de simbología, a la norma ISO, que vamos a tenerlo en internet en cualquier lado, o en una aplicación, si uno maneja la neumática, y enseguida detecto el filtro exacto que es. Lo mismo con otra cantidad de símbolos, que bueno, que son un montón, pero uno los puede manejar así. Hay algunos que se repiten continuamente, continuamente. Esos son símbolos que ya los vamos a tomar como conocidos. Y después, el más raro, el que no aparece siempre, el que no me acuerdo, bueno, ese lo investigo y enseguida llego a lo que es a través del teléfono y de Internet. Otros más, por ejemplo, filtro con indicador de acumulador de impurezas. Hay filtros los cuales me anuncian cuando se está tapando, tienen como un dial, un marcador, que cuando el filtro está muy, muy tapado, me lo avisa para que haga una limpieza o que lo cambie. Estos son filtros que trabajan por pérdida de carga. Si, si detecta una disminución en el fluido, en el pasaje del fluido, bueno, está detectando de que hay un problema, está sucio, ¿no? Que está tapado. Este es el símbolo, que no es un filtro, pero bueno, es parece el conjunto de elementos que hacían al mantenimiento del aire comprimido. Es el lubricador, es un símbolo aislado que me indica que voy a tener un sistema lubricador ahí fijado. Esto al revés, sería un deshumidificador. Digo al revés, porque estamos incorporando algún tipo de líquido, en este caso aceite, y en el otro, ¿no? Al revés, estamos secando, sacándole agua. Este más específico, un separador de neblina, ¿no? Cuando tenemos un caso de ese estilo, etc. Limitadores de temperatura, enfriadores, ¿no? Refrigeradores, esto es más en la hidráulica, no tanto en el aire, sino en los aceites, sí tenemos que enfriarlos cuando está funcionando. Un filtro muy especial se llama micrónico, porque es un filtro que retiene partículas muy, muy pequeñas. Son filtros que se utilizan, por ejemplo, en aire comprimido de laboratorio, en aire comprimido de hospital, de sistemas muy específicos. Y esto que va a aparecer muy, muy seguido en casi todos los sistemas, que son las unidades de mantenimiento del aire comprimido que vienen en un bloquecito, digamos, ¿no? Que vienen unidas, que es el filtro, más un regulador de presión, más el lubricador, más manómetros, muchas veces, con manómetro. Entonces, todo eso se lo coloca en un solo gráfico simplificado, válvula de control de presión, etcétera. Hay infinidad de símbolos, pero los más utilizados son. Esto sería, por ejemplo, para tener una idea, un filtro con drenaje de lo que vimos recién. Lo habíamos visto en su momento, pero en este caso está bueno recordarlo. Esto es un filtro con drenaje, o sea, dos en conjunto, dos sistemas de mantenimiento en conjunto. ¿Drenaje qué es? Y es un deshumidificador. No será un deshumidificador específico de esos que habíamos visto que enfriaban el aire y luego lo filtraban y lo deshumidificaban, pero son estos sistemas que hacen pasar el aire por un sistema toroidal, que por fuerza centrífuga las gotitas de agua que vengan en el aire queden atrapadas ahí, porque una cosa es sacarle la humedad al aire y otra cosa es separar el agua. El aire puede venir con vapor, que no son gotitas, el vapor es gas, y si yo lo enfrío bruscamente a ese aire con vapor,
produzco gotitas y le saco más agua. Pero el aire puede venir ya con parte del vapor hecho de gotitas, o sea, condensado, puede venir mezclado con gotitas, muy imperceptibles, pero pequeñas gotitas, que eso sí, alguna trampa de agua, si lo dice así, lo puede separar. Entonces, en este caso, trabaja con eso. Este era el símbolo completo, con drenaje, filtro, válvula de presión, reguladora de presión y manómetro. Todo esto lo podemos tener en un bloque. Filtro, drenaje, control de presión, reguladora de presión y manómetro. Y sería este símbolo. Un símbolo un poco más completo le estaría agregando el lubricador. Entonces acá tenemos filtro de partículas sólidas, drenaje de gotitas de agua, válvula de control de presión, manómetro y lubricador. Completo el sistema de mantenimiento del agua. Esto, que generalmente en la realidad vienen así, esta es la reguladora de presión, ¿sí? Esto es un dial, se gira, manómetro, sistema de lubricación, ¿se acuerdan cómo era? Sistema de lubricación, acá hay aceite guardado, por donde pasa el aire rápidamente a presión tenemos un venturi, ese venturi lo que hace es generar una depresión, esa depresión está unida con una manguerita acá al aceite, un sifón de soda, pero sin presión interna, sino por depresión. Sube por el tubito el aceite, desemboca en una tobera en el venturi, se pulveriza y sale el aire con microgotitas de aceite en su interior. Lubrica. Tan simple como eso, muy mecánico. Y acá tenemos el filtro con decantador, que es este que vimos recién. Símbolos de compresores. Vienen dentro de un círculo. También hay que recordar que dentro de un círculo teníamos los medidores, manómetros, termómetros, etc. Pero bueno, los compresores, un círculo, con un triángulo mirando su vértice hacia afuera, para entender que un compresor es un elemento mecánico que nos brinda al sistema presión de aire, brinda al sistema energía. También, fíjense que tenemos muy parecido los motores, pero el motor, como regla mnemotécnica, toma la energía del sistema y la transforma en energía mecánica en el eje. Entonces, los motores neumáticos que trabajan con aire comprimido también son redondos sus símbolos, pero el triángulo apunta hacia el centro del círculo. Estos son motores de un solo sentido de giro y esto es el símbolo de motores de sentido de giro inverso, o sea que puede girar para un lado o puede girar para el otro. En el caso típico, ejemplo, de los motores neumáticos para los destornilladores o tornilladores, claro, para un lado destornilla, para el otro lado tornilla, ya sea los elementos tornillos o las tuercas, ¿no? Las ruedas de los autos, etc. Completando esta tanda, porque es parecido, no igual, el símbolo del depósito de aire. Símbolos de actuadores. Actuador de simple efecto, con resorte, porque hay algunos que no vienen con ningún sistema de retroceso mecánico, ¿no? Por ejemplo, para usar con peso propio, si esto yo lo pongo vertical, mirando esta parte para arriba, y siempre está trabajando, levantando y bajando un peso, no necesita un resorte, porque el peso propio, cuando yo le saco la presión de esta cámara,
va a hacer retroceder el vástago por propia fuerza natural. Entonces, hay algunos que vienen con resorte y otros que vienen sin resorte. Este es el símbolo con resorte. Una sola cámara, o sea, una sola vía de luz. Doble vía, doble efecto, doble cámara. Yo puedo hacer entrar aire por este lado izquierdo, por la izquierda, o puedo hacer entrar por el lado derecho. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá, en este caso, es que el área de la cámara derecha y el volumen de la cámara derecha no son iguales que a la de la izquierda. Yo puedo hacer más fuerza del lado izquierdo que del lado derecho, porque si la presión es la misma, la fuerza, el área es más pequeña a la derecha porque tengo el vástago acá que me está robando una partecita del área. Doble efecto con doble vástago. Esto ya lo vimos en su momento. Doble efecto, doble cámara y doble vástago, porque el movimiento yo lo puedo acoplar a dos elementos al mismo tiempo. Sistemas telescópicos. A ver, grúas. Por ahí han visto grúas, ya en Ayacucho, una grúa que telescópicamente saca, o extiende su brazo telescópicamente, es un actuador en ese caso telescópico. Ascensores, existen varios ascensores. En Mar del Plata hay varios ascensores hidráulicos, montacargas, que son actuadores así telescópicos. Actuadores sin vástagos, actuadores sin vástagos. ¿Mm? Por ejemplo, este es un actuador que no tiene vástagos externos, sino que se mueve, ¿ven? Se mueve acá por dentro, el pistón se mueve, obviamente, eso es lo mismo, pero no a través de no se intercambia la energía de movimiento a través de un vástago, sino de una pieza, esta pieza que está agarrada al pistón, y que se mueve de lado a lado, pero en la longitud del mismo cilindro. Esto, acá abajo, a la derecha, cilindro de doble efecto, esto ya lo habíamos visto, pero ¿se acuerdan? Este simbolito, estos dos rectangulitos blancos, de un lado y del otro del torcito, acá adentro, cruzado por una flecha a 45 grados, me está dando a entender que es un pistón de doble efecto, pero con control de choque en su final de carrera, o sea, con amortiguación, ¿no? Para que no haga ese ruido y no desgaste, etc. Y que yo puedo regular con la suavidad que va a terminar su movimiento. Acá a la izquierda, esto es lo que yo les decía, tipo pinza o garra, se le dice, esto se abre, ¿eh? Imagínense que esto se viene para acá arriba y esto para acá abajo, cuando yo le doy presión, ¿eh? de este lado. Y cuando le doy presión de este lado, esto se cierra. Y trabaja como una mano que puede llegar a agarrar eh, cualquier elemento que entre en ese tamaño. Se usa bastante, ¿eh? Para la automatización, para las líneas de producción, para los robots, obviamente. Y también actuadores de giro basculante con ángulo de giro limitado, no motores. Y son motores, ya vimos que es un círculo redondo con las flechitas hacia adentro blancas. Estos son los giros, los actuadores de giro limitados. Giran un cierto ángulo, para un lado y para el otro. Del actuador de doble efecto, en este caso, pero sin vástago. ¿Ven? Esta es la foto para entender. Este es el actuador de doble efecto con vástago común y que tiene control, ¿ven? La válvula incorporada a las salidas, control de velocidad. Este era el que no tenía vástago. Ventosas,
el símbolo de un actuador tipo ventosa, generador de vacío. Esto es lo que yo les explicaba, por ejemplo, que hay algo muy parecido a esto adentro de un lubricador. En el pasaje de aire, hay un Venturi. Ese Venturi genera, por el efecto de Bernoulli, una depresión acá, que acelera la velocidad del aire, y si la velocidad del aire se acelera, se crea una disminución de la presión, o sea, una depresión. Entonces, si en esta vía yo conecto esta ventosa, en el momento que hago pasar aire por acá, la ventosa chupa, genera una depresión. En realidad la depresión se genera acá, pero la observo en la ventosa. Tenemos un convertidor de presión neumática en presión hidráulica o viceversa. Esto era cuando yo les decía que había sistemas combinados, hay máquinas en que están combinadas. Y muchas veces yo necesito esta conversión, dar una señal neumática y que responda hidráulicamente en el sistema hidráulico. Bueno, acá tenemos el símbolo, multiplicadores de presión, etc. Recordemos los símbolos de las válvulas. Acuérdense, el símbolo de una válvula nos va a ofrecer toda esta información. Yo solo viendo el símbolo voy a saber la cantidad de vías que tiene, la cantidad de posiciones, qué tipo de accionamientos tiene, qué tipo de retorno de esos accionamientos, si es a resorte, etc. Si es normalmente abierta, normalmente cerrada o biestable o triestables, y algunas. Si son piloteadas, toda esta información me la da el simbolito, nada más. Ni siquiera tengo que ir a leer el manual de la válvula. Esto lo vimos, pero es bueno rápidamente darle un repaso. Cantidad de posiciones del símbolo de una válvula era la cantidad de cuadraditos, 2, 3 posiciones. Las vías era la cantidad de entradas y o salidas que tenía. Yo lo suelo decir o enseñar que son la cantidad de mangueras o cañerías que le entran o le salen a una válvula sin tener en cuenta los pilotajes, escapes, como se simbolizan, si el paso es abierto, si el paso es cerrado, combinación de pasos, etc. Acá tenemos un resumen de algunas con ejemplos, de algunos accionamientos. Accionamiento general, pulsador o botón, palanca, en este caso con enclavamiento, puede ser sin el enclavamiento, puede ser palanca con resorte, ¿sí? Y que vuelva a su posición normal, pedales, mecánicos a resorte, mecánicos a rodillos, piloteajes o accionamientos neumáticos directos o indirectos. ¿Se acuerdan? Las válvulas servopiloteadas tienen una cierta presión que la toman directamente del sistema, es interna, pero a su vez yo la tengo que pilotear. O sea, si yo veo este diagrama o símbolo, me está queriendo decir que, ojo, que necesito una presión mínima de funcionamiento en el sistema para que esto funcione. ¿Eh? ¿Por qué? Porque está servopilotado. Accionamientos eléctricos, este es el símbolo básico de una electroválvula, de un lado solo, de ambos lados, de un lado solo, de ambos lados. De un lado solo trabaja, por ejemplo, trabaja dándole señal eléctrica, sea cual sea, porque puede ser una electroválvula de 220 o de 110 alterna, o puede ser 24 volt continua o 12 volt o menos también en algunos sistemas. No importa, es una señal eléctrica. Cuando yo le doy señal eléctrica, acciona la válvula y la coloca en la posición izquierda. Y cuando no tiene señal eléctrica, el resorte hace que vuelva a la posición anterior, en este caso la derecha. Acá van a ser dos válvulas. Entonces, cuando le dé señal eléctrica a la de la izquierda, me va a mandar a la posición izquierda. Y cuando le dé señal eléctrica a la derecha, me va a mandar a la posición derecha.
no es lo mismo una y otra en función de la automatización y de las señales que yo tengo que dar. Es distinto cuando yo armo un sistema lógico de funcionamiento, cuando solamente una señal hace un movimiento y cuando dejo de mandar esa señal, el movimiento es automático. En este otro caso son dos señales diferentes que tengo que mandar. Y para armar una automatización lógica son cosas diferentes. Por eso están ejemplificadas de esta manera. Forma diferente. Tenemos en este caso algo para ver y que quiero hacer mucho hincapié en esto. Por un lado, el plano de la válvula real. Bueno, yo puedo acá ejemplificar el plano en corte de cómo es la válvula realmente. Acá tenemos un vástago con un pulsador, que es una corredera, 2-2, una entrada, etc. Este es el plano real. A mí me importa bastante poco el plano real, salvo que quiera desarmarla, repararla, etc. Si no, ¿cómo es por dentro la válvula? A un usuario de la neumática, ¿eh? Salvo en lo que les digo del mantenimiento, no me importa mucho. Este es el símbolo que no tiene por qué ser exactamente igual que un plano real. Yo les había dicho, por ejemplo, fíjense en este caso. Este es el símbolo de esta válvula. Esta es la foto de la válvula real. Es una válvula que tiene un botón, un pulsador, y tiene 3 vías, 1, 2 y 3. Este es el símbolo que me está diciendo. Ahora bien, fíjense, en la válvula real yo tengo la vía 1 y la vía 2 de un mismo lado. Acá no, no importa, este es el símbolo. Esta es la realidad. 1 y 2 acá están enfrentados. Acá no. Acá me está diciendo que esta es la vía 1 y esta es la vía 2. Pero el mismo símbolo de la misma válvula me está diciendo otra cosa. ¿Por qué esta incongruencia? No, no es una incongruencia. La realidad, el plano real me diría, si yo desarmo acá la válvula, todo, me diría, bueno, esta es la vía 1, esta es la vía 2, funciona, la vía 3 estará del otro lado o al costado. Pero el símbolo es lo que me indica cómo funciona, no cómo es la válvula, sino cómo funciona. Me está indicando que tiene un pulsador, claro, me está indicando que vuelve solo, que tiene un resorte que cuando yo no aprieto el pulsador, vuelve solo. Muy bien. Quería aclarar un poco esto en esta foto, en esta diapositiva. Bueno, continuamos con la diferencia entre lo que es un plano simbólico y lo que es un plano real, un plano de corte de una válvula. No tiene que ser exactamente igual. El plano simbólico no me dice cómo es la válvula, sino cómo funciona. ¿Cuál es la lógica de su funcionamiento? Continuando con este repaso de la simbología, bueno, el tema de la normalización. La hizo, por un lado, con sus números, que ya vamos de a poco incorporando. El número 1 lo teníamos como línea o vía de acción. El número 2, 4 o 6, los pares son las vías de utilización, funcionamiento, el trabajo, como quieran llamarlo. Los impares son las vías de escape y las combinaciones de uno con un segundo número, 1, 0, 1, 2, 1, 4, en realidad este segundo número generalmente es par, es el pilotaje, o sea, los mandos que entran por el símbolo de costado y que me está queriendo indicar dónde, cuando yo piloteo de ese costado, dónde estoy comunicando la presión, a dónde estoy mandando la presión. Si es un 0, es porque está cerrada. Si es un 2, 1, 2, es porque combino la vía de presión 1 con la vía de utilización 2. Y así, cada cual que corresponde. Acá tenemos la ejemplificación, que vimos en su momento, así que vamos a seguir adelante. Cantidad de vías y conexiones, acuérdense, primero se nombran las vías, 2, 2, en este caso
vías y posiciones, 3-2, 5-2, 5-3, siempre primero las vías. Acá tenemos doble comando, manual y eléctrico, 1-2, y sí, porque cuando yo le doy consenso a la parte izquierda, cambio la posición a la izquierda y habilito el paso. Y así, bueno, podríamos explicar cada uno. Vamos con la última, porque acá tenemos una válvula 1, 2, 3, 4, 5 vías y 3 posiciones. Servopiloteada, eléctrica y manualmente, y con retorno por resorte a la posición central. Esto es lo que está indicando un resorte de cada lado. Cuando tengo 3 posiciones, no podría ser cuando tengo 2. Yo de cada lado no me queda en el medio. No tiene sentido. Aparecen los resortes, uno de cada lado, cuando 3. Quiere decir que cuando no está accionada de ninguno de los dos costados, esta válvula queda posicionada en la posición. En este caso yo podría decir que es una válvula normalmente cerrada. Cuando no tengo ninguna señal en ninguno de los dos lados, queda al medio, cerrada. Por fuerza mecánica. En esta yo no podría definir normalmente cerrada o normalmente abierta en ninguna posición, porque queda conectada a distintas vías la presión en cada una de sus posiciones, ¿verdad? Entonces yo la nombraría como vía estable. O puede quedar así, o puede quedar allá, dependiendo del de la última señal que yo le mando. Seguimos con los símbolos. Esto los vimos en las válvulas check, antirretorno o de bloqueo, cuando están mecánicamente movidas por un resorte, cuando directamente las mueve el flujo de aire, cuando el aire viene de este lado izquierdo, se abre y deja pasar. Ahora, cuando viene del lado derecho, bloquea y no deja pasar. Piloteadas, o sea, tenemos, aunque la presión esté de este lado y me cierre, como tiene que ser, si yo le insuflo una presión, o sea, una señal especial, viene por otra cañería de pilotaje, esta válvula deja de ser antirretorno. Se abre y deja pasar el aire de arriba hacia abajo. Son antirretornos que yo en algún momento quiero que deje de ser antirretorno. Bueno, y esta con drenaje incluido. La familia de válvulas de caudal, de válvulas reguladoras de flujo, de caudal. ¿Por qué digo la familia? Bueno, porque no hay un solo símbolo que me simbolice todas las opciones que hay. Pero sí, básicamente, es este símbolo, o a lo sumo, este parecido, el que me va a indicar que es una válvula de caudal. Bidireccionales, para un lado o para el otro, regula de la misma manera. Regulable, no fija, en función de la flecha a 45 grados. Unidireccional, regula solo de izquierda a derecha, porque acá está bloqueado el bypass. Cuando viene de izquierda a derecha, regula. El bypass te dice, por ahí. Acá, bueno, le voy a poner, estas son válvulas compensadas. Las válvulas compensadas trabajan como servomecanismos, es lo mismo, pero con un servomecanismo. Estas son especialmente a diafragma, estas son agujas generalmente, ¿sí? O agujeros calibrados. Tenemos bidireccionales y unidireccionales, igual que las otras. Tenemos las de diafragma regulables, diafragma regulable unidireccional, y así vamos armando los diferentes tipos de válvulas de control de caudal. Vuelvo a repetir, no tenemos que acordarnos de esto, de todo esto, es obvio que es mucho. Lo que sí voy a tener en cuenta que esto es una válvula de control de caudal, bidireccional, y esta unidireccional. Después, las particularidades, esta, y hay otras más, etcétera, bueno, vendrán después o las buscaré en la aplicación cuando me acuerde. Pero sí, cuando yo veo esta, la primera, la A, indefectiblemente enseguida voy a
detectar que es una válvula de control. Y lo mismo con las válvulas reguladoras de presión. Las válvulas reguladoras de presión que aparecen normalmente en nuestros sistemas neumáticos en conjunto con las unidades de mantenimiento. Pero, ojo, no obstante, existen válvulas aisladas en sistemas más grandes, en sistemas de muchos elementos, donde, por ejemplo, tenemos que regular la presión de un elemento de trabajo. Entonces, bueno, vamos a tener lo que se denomina acá válvulas limitadoras de presión, válvulas reductoras de presión, de descarga, válvulas de secuencia, etcétera, etcétera. Son todas que se relacionan con el manejo de la presión de un sistema. Si no nos acordamos específicamente, cada uno de los ítems de estas válvulas, sí, en general, vamos a tener una ayuda de que son símbolos cuadrados o rectangulares como este, con una flechita adentro, y si son mecánicas, porque la mayoría son mecánicas, ¿qué quiere decir? Que esto trabaja la presión para vencerlo y poder regular la presión. Hay otras que no, que son más complejas y no tendrán este resortito acá y esta flecha de regulable, no tendrán este resorte acá, tendrán un sistema de presión, de triángulo, por ejemplo, blanco, donde son pilotadas por presión, etcétera. Básicamente son cuadradas o rectangulares sus. En esta parte del curso vamos a comenzar con el diseño de circuitos neumáticos. Vamos a comenzar entonces con la idea de poder ir combinando elementos de los que vimos hasta ahora para poder realizar algún tipo de trabajo. Esa es la idea de la neumática. Automatizar algo, hacer mover cosas, realizar algún tipo de trabajo, etc. Para esto necesitamos primero conocer los efectos físicos, los conceptos del funcionamiento del aire comprimido. Eso fue lo que vimos en el primer punto en el tema 1. Luego comenzamos a ver elementos que pueden armar estos sistemas neumáticos. Luego vimos válvulas de control y elementos de control. Y ahora vamos a unir todo eso en este último tema para diseñar los circuitos, para empezar a diseñar los circuitos neumáticos. Vamos a hacer un paralelo, para comenzar, vamos a hacer un paralelo entre lo que se ve a la izquierda, una instalación neumática real con sus elementos básicos o parte de sus elementos básicos de armado, y a la derecha lo que vendría a ser entonces la respuesta a estos elementos como plano simbólico. La idea del plano simbólico. Individualicemos un cilindro con su vástago, cilindro de doble efecto, una entrada acá, otra entrada acá. En cada una de las entradas tenemos una válvula de regulación de caudal que va a ir atornillada a estas entradas. Todo esto está normalizado. Yo no se los dije, pero bueno, es un poco obvio. Las roscas, las medidas, estos enganches rápidos, acoples rápidos de las mangueritas, generalmente utilizada el color azul o celeste y el color negro, generalmente, pero hay otras, ¿sí? Depende de los fabricantes. Bien, todo esto está normalizado. Ahora lo que estamos viendo son los elementos. Por acá tenemos más acoples, estos son roscas, piezas de unión que van roscadas, por ejemplo, a la válvula, y después el acople rápido para enganchar manguerita y manguerita en dos acoples punta y punta para armar rápidamente los sistemas. No solamente los sistemas que vamos nosotros a probar y armar en la escuela, en el panel didáctico, sino también en una máquina. En una máquina se utilizan estos mismos elementos de unión entre elementos constitutivos y otros.
Además tenemos, bueno, la válvula, el cable que viene a en este caso es una electroválvula que comanda esta válvula neumática, otro conector de la vía de la presión neumática, la vía, acá en el medio, y después dos escapes con los que evitan el ruido, los silenciadores. Bien, visto desde acá, empecemos desde abajo, los dos silenciadores con los dos escapes con silenciador, la línea de presión, esta línea de presión que entra acá como un servomecanismo. Acá tenemos una salida con su válvula reguladora y la entrada en el cilindro. Y así del otro lado. Bien, esto es lo que nosotros tenemos que interpretar. Cuando nosotros veamos esto, nos tenemos que imaginar. Nosotros al ver esto, tenemos un pantallazo de los elementos que actúan en este sistema, cómo son esos elementos y sobre todo cómo funciona cada uno de esos elementos y cada uno de esos elementos interrelacionándose con el general. Yo después, viendo esto, en realidad, ustedes, cualquier operario, viendo el diagrama simbólico, puede perfectamente entender el funcionamiento de ese sistema neumático. Volvemos a ver para repasar la lógica del simbolismo. ¿Qué es la lógica del simbolismo? Bueno, entender qué me está queriendo decir este símbolo. ¿Qué pasa cuando aprieto? ¿Qué pasa cuando suelto? ¿Por qué está este resorte a la derecha? Los números, etcétera. Todo esto, que es un dibujo simbólico, me está dando un montón de información. Acá lo mismo, acuérdense siempre que esto en un plano, en el papel no se va a mover, en un simulador de computadora de estos sistemas sí, lo puedo mover, entonces puedo tener una idea más acabada del funcionamiento, pero igual, si esto estuviera fijo, perfectamente yo puedo identificar que al apretar el pulsador de la izquierda se va a colocar en esa posición y al desapretar el pulsador de la izquierda, el resorte me va a mover a la posición ahora derecha. Algo un poco más complejo, ahora vamos a ver este tipo de sistemas más complejos, pero antes de verlos cómo funcionan, que será paso a paso, lo que yo necesito es entender cómo se va armando un sistema un poquito más complejo. Se va armando por partes. Yo acá tengo lo que denominamos actuadores, los que transformaban la energía de la presión neumática en energía mecánica. Pueden ser motores, pueden ser cilindros, en este caso. Luego tengo lo que denominamos los elementos de control directo del actuador. Elementos de control, válvulas distribuidoras y válvulas de control. En este caso, directamente es la que va a comandar el actuador. A su vez, tenemos una capa de funcionamiento donde van a empezar a aparecer algunas ciertas funciones lógicas. Eso que yo les decía, esas válvulas que le llamábamos I o que le llamábamos O en automatización, esa señal que tiene que venir de dos lados para denominarla I, o que puede venir por uno o por el otro, que las denominamos O. Muy bien, funciones lógicas que le van a dar esa lógica de funcionamiento a este sistema. A su vez también tenemos otra capa del diseño de estos sistemas en los cuales tenemos las señales de control, el pilotaje de las válvulas. Esto, que puede ser perfectamente hecho neumáticamente, en muchos otros casos, toda esta parte es hecha
eléctricamente a través, o electrónicamente a través de un PLC, un controlador lógico programable, donde yo le voy a programar todo esto que voy armando, en este caso neumáticamente. Yo lo puedo hacer más simple, tal vez, ahora, en estas épocas, a través de los controladores electrónicos. Pero sepan que también se puede hacer neumáticamente. Y luego, bueno, la parte básica en que tenemos el aire atmosférico, tenemos el compresor que va a absorber ese aire atmosférico, lo va a comprimir y lo va a depositar o lo va a entregar al sistema, que puede ir directo a funcionar o, en la mayoría de los casos, a un depósito que lo va a contener con una cierta presión. Luego, la parte que eso no figura en esta parte, pero bueno, está implícita. Luego, la parte de mantenimiento del aire, de lo que habíamos hablado varias veces, filtrado, deshumidificado y lubricado, para poder hacerlo trabajar en un sistema industrial, lo que denominábamos el mantenimiento del aire. A su vez, tenemos la normalización provista por la norma ISO, que me decía que con los números yo podía obtener el número de vías y así facilitar la cuestión. A su vez, tengo otra normalización también con números, pero que me va a dar, por un lado, también una posibilidad de entendimiento de estos planos cuando son realmente extremadamente complejos, cuando yo voy a tener, por ejemplo, muchas líneas de abastecimiento diferentes, muchos actuadores puestos en juego, o sea, muchos actuadores funcionando, cada actuador con su válvula de control, cada válvula de control con su lógica de funcionamiento de ese actuador, y si yo acá al lado tengo otro actuador donde se repite más o menos todo esto, menos la línea, va a continuarse y va a tomar otros. Cuando se complica todo eso, tener referencias de cada válvula con qué actuador está haciéndolo funcionar es interesante. ¿Cómo se ve esto? Bueno, fíjense, yo tengo una línea de alimentación de energía que va a estar, por ejemplo, con el número 0 identificada. Punto. Y acá, si es el actuador, si esta línea va a proveer la energía para este actuador, y este actuador van a venir elementos de trabajo 1.0, 2.0, etcétera, o sea, 1, 2. Esta va a ser la línea 0.1. ¿Por qué? Y porque está alimentando el actuador 1. ¿Se va entendiendo cómo va coordinándose los números? Ahora, yo tengo el elemento de trabajo 1, el 1.0. Este elemento de trabajo es uno solo, es 1, por eso 0. Podemos tener paralelamente el 1.1, por ejemplo. O podemos tener uno directamente separado, porque el 1.1 estaría acorde con el funcionamiento de este, o combinado con el funcionamiento de esto. Si yo tengo otro en la máquina que no está combinado, le pondré 2.0. Los elementos de control van a estar asociados como punto 1, ven acá. ¿Por qué 1.1? 1, porque es el que controla el actuador 1. Y punto 1 porque es el elemento de control del actuador. Y después tenemos los elementos de mandos y el elemento de trabajo. Cada uno de estos va a tener una coordinación. Sinceramente, esto se usa cuando los planos o las máquinas son bastante complejas. Vamos a verlo al final de todo cuando veamos algún tipo de sistema, y no de este curso, sino el segundo curso, cuando ya se complejicen un poco más. Por ahora, sepan que estas son las normalizaciones para poder simplificar la lectura de estos planos. Ahora bien, sin estos números
Yo igual puedo, viendo cada uno de los elementos que están combinados, perfectamente puedo determinar el funcionamiento del sistema. Lo que pasa es que esta numeración a veces simplifica bastante la lectura de los planos cuando les decía son complejos. Recuerden que también tenemos la cuestión de las letras, que no lo vamos a usar mucho, porque la verdad está en desuso. Prácticamente toda la neumática en este momento se está haciendo por números, o sea, la norma ISO, vuelvo a repetir. Bien, esto ya lo vimos, pero bueno, la designación de conexiones está dentro de la normalización. No confundir estos números con los que vimos recién. Estos son números de vías y números de pilotaje, en este caso. Esto es un ejemplo de un sistema que van a perfectamente poder diseñar y hacer funcionar al final de este curso. Es de media complejidad, no es de los más simples, pero tampoco de los más complejos. ¿Cómo estaría funcionando? Rápidamente les cuento, esto me estoy adelantando un poquito, pero bueno, para ir viendo cómo viene la mano con estas cosas. Acá está combinado porque es algo similar a lo que vimos. Tenemos una entrada de presión que viene de la línea de presión principal. Acá tenemos el FRL indicando el mantenimiento del aire. Y después una línea, la cual tiene diferentes tomas para ser utilizada en el control directo de mover este vástago y en los pilotajes. Todo sale de la misma línea. Les dije en alguna oportunidad que esto puede ser de distintas líneas. Normalmente se usa una sola, pero podemos usar una de gran presión y otra de baja presión. Cuando nos enfrentamos a este tipo de sistemas, a poder o tratar de leer un diagrama simbólico, un plano simbólico, lo primero que tengo que hacer es identificar los elementos que estamos viendo. Si yo no identifico estos elementos, no voy a poder leer nada. Claro, hay algunos que se repiten tanto que son muy simples o muy rápidos de conocer y de tenerlos bien vistos. Por ejemplo, actuador de doble efecto, válvula 5.2, la típica válvula 5.2, movida o accionada por presión, neumática. Vamos primero por lo simple. Acá tenemos una válvula selectora de tipo o por acá, ¿sí? Vamos a tener opciones. Tenemos una válvula también selectora acá, ¿sí? Si no nos acordamos, la buscamos. Y después acá tenemos 3.2, normalmente abierta y con escape, ¿sí? Cuando no estoy apretándola a través de impulsador. Acá tenemos otra idéntica, similar, con otro pulsador. Después tenemos acá otra 3.2 que es similar a las anteriores, pero con la diferencia que tiene que no la pulso a través de un pulsador manual, sino que tiene un rodillo de fin de carrera. Y acá tenemos otra idéntica a la anterior. Wow, ¿por qué tan complejo? Bueno, porque yo quiero automatizar de una forma muy especial este cilindro de doble efecto. Correlativamente tenemos los números, que son los mismos o muy parecidos a lo anterior, pero acá tenemos algo muy interesante, que es que tenemos, no se ve muy bien porque está muy difusa la imagen, pero yo se los explico. Acá tenemos esta sigla, que es 1, con una letra, va a ser esta. Esto me quiere decir que este rodillo de fin de carrera está acá. Y esta otra me está queriendo decir que está acá. Este fin de carrera está acá. Esta válvula y esta válvula. Una está acá y actúa automáticamente cuando el rodillo llega hasta acá. Y esta otra cuando el rodillo está, o sea, el vástago, el rodillito del vástago está metido bien adentro.
uno en extensión, uno en el momento que está bien guardado el cilindro, en el cilindro. Bueno, pero ahora lo que yo tengo que hacer es entender la combinación de elementos en este sistema, que es sinceramente lo más difícil. Primero, tengo la entrada principal de presión acá. Si le doy consenso a la válvula desde el lado derecho, el vástago entra. Si le doy consenso desde el lado izquierdo, el vástago sale, con distintos escapes. Bien, ¿cómo le doy consenso a la presión para que me llegue a la válvula de control? Directamente. Por este lado, tengo una entrada directa de presión. O sea, que o la presión va a estar acá, o la presión va a estar en la otra cámara, dependiendo en qué posición está la válvula de control. Hasta ahí, ¿por dónde empezar todo esto? Bueno, hay veces que se complica. ¿Por dónde empiezo? Pero bueno, vamos a empezar por una punta y vamos a tratar de ir entendiendo cómo va funcionando esta situación. Supongamos acá, si yo aprieto este botón, este pulsador, voy a tener que se corre la válvula a la posición izquierda y le doy pase a la presión que tengo de la línea, presión, y voy a darle consenso por este lado, ¿sí? Voy a darle consenso por este lado, ¿por qué? Y porque cuando llega la presión acá, mueve la bolita a este otro lado, siempre y cuando este botón no esté apretado. ¿Mm? Si este botón estaba apretado de antes, yo tengo presión acá, entonces no mueve nada. Este tiene que estar suelto para yo darle presión a este botón, liberar la presión para que pase, lo mismo pasa acá, y llegamos a darle consenso para que esto se mueva. Entonces yo veo que si aprieto este pulsador, el vástago sale. Sí o sí, este no tiene que estar apretado y este tiene que estar apretado. O sea, el vástago tiene que estar guardado, ¿eh?, para que esta válvula dé consenso y que pueda pasar la presión aquí. ¿Qué pasa si aprieto este botón? Bueno, si aprieto este botón y este está desapretado, pasa lo mismo. Son similares. Lo que no puede estar es el anterior todavía apretado. ¿Qué quiere decir? Hay máquinas que se manejan de esta manera. Ahora no se preocupen, pero por temas de seguridad yo tengo que apretar o uno o lo otro, pero no los dos al mismo tiempo, para dar arranque al sistema. Hasta ahí entonces más o menos tengo esta parte individualizada. ¿Qué pasa cuando el vástago llega al final de carrera? Bueno, cuando el vástago llega al final de la carrera, aprieta este rodillo. Al apretar este rodillo, le doy consenso a esta presión desde la línea y va a modificar la posición de la válvula de control, o sea, me la manda para la derecha, a la posición derecha. Hace clic y pasa a la posición derecha, siempre y cuando esta parte no tenga presión. O sea que acá no haya presión. Y para que acá no haya presión, ¿cómo tiene que estar esto? Esto desconectado, y sí, si se movió ya el cilindro para acá, esto ya está desconectado. El fin de carrera de esta posición ya no está actuando. Y ninguna de estas dos tiene que estar apretadas. ¿Sí? Está bien, yo le doy consenso y tengo que soltar. Esa es la forma de funcionar de esta máquina. Claro, cuando llegó y ordena regresar. ¿Por qué? Porque ahora la presión se la manda a la cámara de la derecha. En cuanto empieza a regresar este vástago, desapreta el fin de carrera este. Queda libre este fin de carrera. Entonces, escapa la presión de este lado. Todavía la válvula queda acá.
la válvula va a cambiar a la otra posición cuando yo le dé por este lado, ¿sí?, algún tipo de señal, ¿tá? Pero hasta tanto yo ya queda acá sin presión para poder cambiar, pues si yo no liberara acá, no volvería a cambiar. Y así se repite el ciclo continuamente. Tal vez les pareció un poquito difícil entender todo esto porque es la primera vez que vemos un sistema así un poco más complejo funcionando, pero esto lo van a entender mucho más cuando trabajemos desde el comienzo, ¿sí?, sistemas más simples, y lleguemos a algo un poco más complejo como esto, ¿sí?, o como lo que les estoy mostrando ahora, que bueno, ténganlo por ahora en cuenta, que vamos a llegar a esto, pero lo vamos a hacer paso a paso. Fíjense, sistemas bien complejos, sistemas de varios cilindros a la vez, con finales de carrera cada uno de un lado y del otro, con válvulas de control, etcétera, etcétera. Son sistemas, bueno, un tanto más complejos que para llegar a la resolución de estos, seguramente necesitemos un poquito más de conocimiento, pero vamos. Fíjense, algo parecido a lo anterior, dibujado de diferente manera. Acá tenemos un control de válvula de 3-2, en la cual yo accionaba manualmente, le daba consenso, conmutaba esta válvula que es ahora una 4, una 4-2, no una 5-2, pero funcionan exactamente igual. Acá tenemos la línea de presión, ¿se acuerda que lo vimos hoy? ¿Sí? Cuando está en esta posición izquierda sale el vástago, cuando está en esta posición derecha entra el vástago. Hay muchas cosas, como verán, que se van repitiendo, que no son nuevas y que se repiten en todos los sistemas o en casi todos los sistemas. Entonces esas son cosas que ya las vamos a ir aprendiendo de memoria. Y después tenemos dos válvulas que van a manejarse con finales de carrera, que van a hacer que conmuten estas otras válvulas, o que conmuten y que se autorrelacionen, por ejemplo, con el segundo vástago. Acá me está queriendo decir que cuando este vástago llegó hasta acá, ahí conmuta esta válvula, le doy consenso a esta y hace funcionar esto. Este vástago, cuando llega acá, hace salir este. Cuando llega al final de carrera este, lo hace volver y este hace conmutar este otro. O sea, ¿cómo funciona esto? Le doy consenso acá. Este vástago sale, toca este. Cuando toca este, empieza a salir este. Piqui. Cuando llega este a fin de carrera, hace volver a este, pero a este también. O sea que el movimiento de este vástago hace mover este también. Y el movimiento de este vástago hace mover a este. Están interrelacionados. Esto se usa mucho. Esto se usa mucho. Todo esto es automatización neumática. Todo es, fíjense que acá no entra nada eléctrico, no entra solamente un consenso manual, un botón manual, y todo el resto es neumático. Les vuelvo a decir, en la actualidad, muchas veces, los sensores sí los tenemos que tener, estos sensores están, pero son sensores electrónicos que mandan señales a un PLC y después el PLC manda señales para hacer mover eléctricamente a través de válvulas que son accionadas por solenoides. En definitiva, el funcionamiento es el mismo, pero el sistema de control no. En automatización, en control y automatización, si alguno ha tenido algún curso de automatización o están viendo automatización por otro lado, van a ver seguramente que se pueden, acá actuador A, B y C. ¿Por qué? Y porque los actuadores están interrelacionados. Entonces yo en una misma línea de tiempo voy a tener interrelación entre este y este actuador. Claro, la máquina es una sola. Tiene varios actuadores funcionando y el tiempo es uno solo. Y la línea de tiempo es una sola. Entonces yo tengo la posibilidad de obtener diagramas que combinan el movimiento de todos los actuadores y que me dan, por ejemplo, el movimiento general y coordinado
de toda la máquina. Dibujado de otra manera, yo puedo hacer este tipo de gráficos, en los cuales estos gráficos son gráficos de movimiento, así se mueven los actuadores, por ejemplo, con estas velocidades, y estoy combinando qué pasa con el actuador A, con el actuador B y con el actuador C en una misma línea de tiempo. Y este se mueve de esta manera, este solamente así, con este pico, este con este pico, etcétera, etcétera. Así se van armando las automatizaciones de cualquier sistema y cualquier máquina.